Hermanos, en esta mañana maravillosa vamos a compartir un tema que el Señor puso en mi corazón, y es un tema que lo he titulado "Deja todo en las manos de Dios". Mis amados, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles en cualquier área de nuestra vida, ya sea en la familia, en el trabajo, en el ministerio o en cualquier otra área de nuestra vida cotidiana, y nosotros estamos saturados de nuestros problemas, de algún lugar sale una voz de aliento que nos dice: no te preocupes, deja todo en las manos de Dios. ¿Ha pasado? Que alguien te dice: deja todo en las manos de Dios. Y aunque es muy esperanzador, iglesia, no nos digamos mentiras. También es difícil, en medio de un problema, dejarnos de preocupar. Y estamos seguros que le estamos creyendo a un Dios poderoso. Pero ¿por qué razón es tan difícil dejarnos preocupar? Porque entre más perfeccionistas somos nosotros en cada uno de nuestros asuntos, cuando más responsables somos nosotros en nuestras cosas, más nos cuesta dejar todo en manos de Dios. Porque muchas veces nosotros tratamos en lo posible ser lo más responsable, y nosotros decimos: a mí no me gusta quedar mal, a mí me gusta estar al día con mis cosas, a mí me gusta pagar los recibos puntuales, a mí me gusta pagar la factura del teléfono, a mí no me gusta deberle a nadie. Pero cuando estás endeudado y no puedes pagar, el desespero es grande. Y ahí, por más que te digan deja todo en manos de Dios, va a ser preocupante. Ahora bien, permítanme decirles algo, y es que nosotros se nos hace más complicado dejar las cosas en manos de Dios, porque muchas veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Eso nos cuesta soltar todo en manos de Dios. Ahora, como les decía, no es que no creemos en Dios. Claro que creemos, porque si no creyéramos en Dios no estuviéramos aquí. No es que no confiamos en Dios, claro que confiamos. No es que tú y yo no sepamos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es todopoderoso. Y sabemos que es el máximo poder tanto en el cielo como en la tierra. Pero esas cosas, por más que las sabemos, no es fácil dejar de preocuparnos. Ahora, el detalle es que muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde ya empezamos a estrellarnos. Porque queremos que Dios actúe a la manera de nosotros, en el tiempo de nosotros, y peor aún, queremos que Dios actúe bajo nuestra voluntad. Y como Dios no se va a mover bajo nuestra voluntad, entonces es cuando las preocupaciones comienzan a tomar fuerza. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el título del mensaje? Deja todo en la mano de Dios. Qué bien, están concentrados. Vamos a ubicarnos en la palabra. En Éxodo 3, 19 y 20. Vamos a estar ahí muy pendientes para ver qué pasa cuando Dios mete sus manos en nuestros asuntos. Éxodo 3, versos 19 y 20. Voy a leerles en la versión Nueva Traducción Viviente. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano
poderosa. El 20. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Entonces, mis amados, es importante conocer cómo nuestro Padre maneja las cosas cuando ya están en sus manos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Es que para Él obrar, tenemos que entregar. Si no se las entregamos, Él no va a hacer nada. Este pasaje relata un momento especial donde el pueblo de Dios llevaba un tiempo oprimido por los egipcios. Pero un día Dios decidió intervenir. Decidió meter su mano. Y ojo acá. El pueblo de Dios tuvo una fecha de inicio para entrar en esa esclavitud. Para entrar en esa tormenta hubo una fecha de inicio. Pero también hubo una fecha una fecha para que finalizara la esclavitud del pueblo de Israel. Lo que te quiero decir, iglesia, es que si tú estás en un problema, si tú estás bajo una opresión por cualquier situación de la vida, esa opresión tuvo una fecha de inicio. En algún momento dejaste la puerta abierta y entró. Pero así como tuvo una fecha de inicio, esa opresión que tú hoy tienes también tiene una fecha de salida. Pero tiene que estar en las manos de Dios. Si estás pasando por ese momento difícil ahora, siempre recuerda que todo lo que principia, todo lo que inicia, tiene un fin. Pero también es importante entender que el problema es que la finalización de un tiempo de esclavitud, de un tiempo de opresión, humanamente es imposible. Cuando estamos bajo opresión por cualquier situación que sea, humanamente es imposible encontrar la salida. Y es precisamente ahí donde Dios hace maravillas. Tu problema a lo mejor no le ves salida. ¿Cuál será tu problema? Puede ser sentimental, puede ser financiero, puede ser un problema de salud. Y a lo mejor tú dices, no veo por dónde. Ya los médicos me han dado diagnósticos, no encuentran nada, pero sigo mal. Es que mi deuda, en lugar de irla reduciendo, se me está incrementando más. Yo no veo salida. Mi problema sentimental, cuando más pienso que se va a organizar, más problemas llegan. Yo no veo salida. Y entonces, aunque tú no ves salida, es posible que alguien te pregunta, ¿y cómo lo piensas resolver? ¿Cómo vas a resolver esa situación que tienes con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo vas a resolver esa deuda que tienes? Sabrá Dios. Yo no sé, ya yo no encuentro qué más hacer. Porque es que el problema muchas veces es que si hablamos de deudas, se comete el error de hacer una deuda más grande para cubrir una pequeña. Y hay personas que por cubrir una deuda pequeña se meten en otra más grande. Y si no le pone freno a esa situación, va a terminar que realmente no va a encontrar salida.
Y así sucesivamente pasa con todos tus problemas. Ahora escuchen bien. La mano del Señor aparece precisamente cuando ya nosotros no podemos hacer nada. Ya no tenemos nada que hacer. Yo quiero hacer énfasis un poco. Ya ustedes conocen mi testimonio, pero recordarles que el tiempo más difícil de mi vida, cuando yo vi que no tenía nada que hacer, que fue la época que les he comentado cuando tuve un accidente, que les dije que fui abatido en combate, donde yo quedé herido tanto en las piernas como en las manos, donde yo no podía hacer nada. Ahí por mis fuerzas, ¿saben qué deseaba yo en ese momento? Morir. Esa es esa respuesta de Abelito. Yo deseaba poder suicidarme yo mismo, pero fue tanta la situación en la que estaba que ni siquiera eso podía ser. Si yo hubiese tenido en ese momento las fuerzas o la capacidad para suicidarme, lo había hecho. Pero como ni siquiera eso pude hacer, entonces Dios dijo: tranquilo, que yo sé qué voy a hacer. Y en medio de esa situación, Dios usó a los enemigos para que me prestaran primer auxilio. Pregunta: si yo hubiese podido por lo menos escapar de ese lugar, no estuviera hoy aquí. Si yo hubiese podido por lo menos manipular un arma, yo no estuviera aquí. Pero ahí en ese momento tan crucial de la vida, cuando no podía mover un dedo, Dios me dio su mano. Amén. Y me levantó de entre los muertos. Y para los que no habían escuchado la historia o el testimonio, Dios me levantó en medio de 29 muertos. Eso solo lo hace Dios. Y entonces Dios, por eso le dijo a Moisés: con mano poderosa los voy a sacar. No le dijo: ustedes verán a ver cómo salen de allá. Él le dijo fue: con mano poderosa los voy a sacar. La Biblia es muy clara, iglesia, y nos muestra cómo es que Dios trabaja. Y el primer punto que vamos a ver tiene que ver que es porque Dios te cuida. Tócate el pecho y repite conmigo: Dios me cuida. Dios me cuida. Dios cuida a los míos. Dios cuida a los míos. Eso es ahí donde Dios actúa, porque Él nos cuida. Y entonces, para que vayamos avanzando más en el tema, ahí los que tienen Biblia se van ubicando en Éxodo 9. Ya enseguida le digo los versículos, Éxodo 9. Pero aquí en Éxodo 9 vamos a ver un momento donde Moisés ahora tiene que enfrentarse al faraón. Estamos en el momento donde aparentemente Moisés está en desventaja. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que enfrentar problemas y donde vamos a solucionar el problema vemos que todas las ventajas las tiene el enemigo y nosotros no vemos nada? ¿Por qué estaba en desventaja Moisés? Porque estaba al frente de un faraón sanguinario, un faraón soberbio, pero también al frente de un faraón que tenía poder. Pero ahí está Moisés delante de él. Y no solo estaba delante de él, Moisés le estaba diciendo lo que iba a pasar.
en los momentos, o en esos momentos, es cuando se ve el cuidado de Dios. Son temporadas que están anticipadas, iglesia. Porque la gente se va a levantar en tu contra. Tú quieres ver la mano poderosa de Dios actuando, entonces prepárate, porque va a haber gente en tu contra. El martes les decía a los que están estudiando liderazgo que cuando las metas son muy planas, muy cómodas, ahí no pasa nada. Pero solamente cuando vamos enfrentando dificultades es que vemos cómo avanzamos. Entonces, muchas veces la gente se levanta con la intención de intimidarte. La gente te quiere chantajear y van a decir que ellos te pueden destruir si les da la gana. Y tú cada vez te sientes más impotente. Pero cuando estas cosas pasan, nosotros no nos podemos olvidar que Dios cuida a sus hijos. Dios sabe cómo proteger a los que confiamos en Él. El detalle es que cuando los problemas están en las manos de Dios y enfrentamos esas temporadas donde aparentemente parece como si el enemigo estuviera ganando, porque a veces pasa esto. Nosotros estamos peleando batallas, pero aparentemente vemos que es que el enemigo es el que está ganando. Pero él nunca gana. Él nunca gana. Entonces, les decía que yo he visto y he testificado en vivencias propias cómo Dios actúa cuando uno humanamente no puede hacer nada. Y esos momentos son difíciles. La Biblia dice que Faraón no los quería dejar salir. Y cuando de pronto decía que sí, después decía, ya no. Ahora sí, vamos a Éxodo 9. Vamos a leer los versos 2, 3 y 4. ¿Estamos? Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabra, y con una plaga mortal. Y cabras con una plaga mortal, perdón. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. ¿Saben qué estaba haciendo Dios aquí en este momento? Dios le estaba diciendo a Faraón a través de Moisés: tú, aunque te levantes contra los míos, pero vas a ver mi mano haciendo maravillas. No hay cosa más tremenda que el que se meta con un hijo de Dios. La consecuencia que tiene es grande. Y vuelvo y les repito, y puede aparentemente parecer que te están ganando, pero no, la consecuencia le viene. La consecuencia le viene. Faraón, aunque te creas poderoso, vas a ver mi poder de una manera que no te imaginas. Jehová estaba diciendo: voy a cuidar de los míos en medio de tus ataques. Ahora, hablando de los ataques, ¿cuántas veces hemos visto las personas que sin ninguna explicación te odian? Hablan mal de ti, te atacan cada vez que tienen la oportunidad, y tú te preguntas: ¿y qué pasó aquí? Si yo nunca me he metido con esa persona, ¿por qué me está atacando? ¿Por qué está hablando de mí?
Entonces, iglesia, ahora vamos a entender esta parte. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Lo que Dios le mandó a hacer. Moisés estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ojo acá. Y aunque parezca algo tan sencillo, Moisés estaba haciendo su tarea que Dios le mandó. Pero, ¿por qué estaba molesto entonces Faraón? Porque ya él estaba viendo algo sobrenatural. Él estaba viendo señales poderosas de parte de Dios. Ya había visto cómo la vara de Aarón se había convertido en serpiente y se tragó la serpiente de sus hechiceros y sus brujos. Entonces ya el hombre vio que estaba en desventaja. Sin embargo, él quería meter opresión, porque así es el enemigo de cochino. Él sabe que está vencido, pero si tú le agachas la cabeza, toma fuerza. Y entonces, cuando alguien se levanta en contra de ti sin ningún argumento real, tú no te preocupes, porque eso es normal cuando tú estás haciendo la obra de Dios, cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó. Por estas razones que muchos cristianos dicen: desde que estoy buscando del Señor, solo he tenido problemas. Pero déjame decirte, Satanás no te va a aplaudir. Nunca. Y entre más buscas de Dios, más se va a levantar. Por eso la Biblia dice que esto es para valientes. Cuando ves que estás bien con Dios, el enemigo sabe que tú eres un arma poderosa. Les voy a comentar. En una ocasión, estando yo recién convertido al evangelio, resulta ser que llegó un vecino y él creía mucho en los hechiceros y los brujos. Y eso, cuando los invitaba a su casa, los atendía como un rey. Les mataba gallinas, les ponía todo. Y resulta que un día llegó ese hechicero, recuerdo que eran como las 3 de la tarde, y él empezó a caminar el patio de la casa. Pero luego le preguntó a este señor que si por ahí habían cristianos. Y él dijo: pues aquí cerquita no. Y el hombre dijo: no, hay algo que no me deja trabajar. Si por aquí no hay cristianos, no vive ningún cristiano, entonces debe ser que hay algún cristiano por aquí cerca. Este señor le dijo: ah, sí, claro, el amigo mío que está ahí, él es cristiano. Dijo: bueno, entonces vamos a dejar esto quieto por ahora, y cuando él se vaya, continuamos. Ojo, yo no estaba orando, yo no estaba haciendo absolutamente nada, no estaba leyendo la Biblia, no estaba compartiendo la palabra de Dios, sencillamente estaba ahí tomando un café. Pero ellos saben que aunque tú no estés hablando, si tú en tu mente comienzas a orar, les destruyes todo. Amén. Y sin embargo, yo me fui, el hombre comenzó a hacer su trabajo. Resultado de la operación, le robó como $1,000,000 al señor. Y no pasó nada. Bueno, entonces, cuando estas cosas pasan, nosotros, el hecho, mire, si usted se aprende un versículo de la Biblia y usted puede ir en el transporte, puede estar sentado esperando una cita, algo, y usted comienza a meditar en ese versículo de la Biblia, usted ahí está atormentando cualquier área del enemigo. Amén. Solamente con meditarlo. Porque la palabra dice que Dios escucha nuestros pensamientos. Y con los pensamientos tú puedes o atraer el mal o reprenderlo. Con el pensamiento, sin abrir la boca. Entonces fíjense, por eso es que el enemigo se levanta mucho cuando un cristiano quiere avanzar. Entonces él usa los suyos para atacarte. Él te quiere desanimar, quiere que te rindas. El enemigo quiere que tú veas lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno.
Eso es lo que Él quiere. Pero quiero decirles algo. No importa ante qué faraón tú te encuentres. No importa que el enemigo pele sus colmillos y saque sus garras. Pero de algo sí tienes que estar seguro. Que en el momento que papá Dios sopla, el enemigo desaparece. Eso es así de fácil. Solamente con un soplo del Todopoderoso, del que cuida de nosotros, del que le entregamos los problemas, desaparece toda obra del enemigo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, los ataques generan una sensación de impotencia. ¿Qué es impotencia? Cuando queremos actuar y no podemos. Cuando quiero defenderme y no puedo. Ahí es donde uno se siente impotente. Cuando muchas veces hay situaciones que quisiéramos resolver, pero desafortunadamente no podemos hacer nada. Pero para Dios, Dios sí sabe cómo poner a los enemigos en su lugar. Cuando usted entiende que Dios lo cuida, hasta lo que no entiendes te ayuda para bien. Te lo voy a repetir. Cuando tú entiendes que Dios te cuida, hasta lo que no entiendes te ayuda para bien. Te pueden suceder cosas que tú a simple vista la puedes ver como negativa, pero están pasando para bien. Vamos nuevamente a Éxodo, y esta vez nos vamos a ubicar en el capítulo 6, y aquí vamos a ver también una porción muy poderosa. Éxodo capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos 1 y 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Ahora, después que los quería tener oprimidos, ahora él mismo los va a echar de su tierra. Verso 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Me gustaría que alguien se apropiara de esta palabra y repita conmigo: yo soy el Señor. El Señor, que te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Yo no sé qué tipo de ataques pueden tener ustedes, o yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero lo que sí sé es que si los ataques que tú estás recibiendo son grandes, la obra que Dios va a hacer en ti va a ser mayor que el problema. Parece que no entendieron, iglesia. La gloria de Dios que vas a ver en tu vida será mayor que los ataques que tú tienes en este momento. La gloria de Dios. Mientras yo estaba trabajando en este mensaje, recordaba tantas cosas de la forma como Dios cuida de los de él, cuando Dios tiene un escogido y el enemigo se lo quiere arrebatar. Imagínense que me cuentan la historia que cuando yo tenía solo 2 años de edad, en mi casa ya se había llenado de gente, porque Nilson se había muerto.
y ya sabían que estaba vivo porque me palpitaba el corazón. Pero ya todo el mundo estaba esperando era que se paralizara el corazón. Un hermano mayor, o mi hermano mayor, no estaba en casa ese día. Y cuando él llegó, vio la casa llena de gente y se asustó. ¿Qué pasó aquí? No, tu hermano murió. Ya estaba mejor que agonista. Y él se acercó donde yo estaba. Eso me cuenta, ¿no? Y me puso la mano en el pecho y sintió que todavía el corazón estaba. Y él dijo, todavía está vivo y voy a hacer hasta lo último. Y de ahí me llevó donde la persona que me atendió. Y esa persona le dijo, me toca darle algo. Si lo aguanta, tiene vida. Y si no, porque se puede morir. Y mi hermano en ese caso, ¿qué iba a hacer? Pues désela. Igual es mejor hacer el intento. Y me dieron la toma. Y todavía no hizo que salió. Gloria a Dios. Después de 50 años. Pero les voy a decir algo. En todo este transcurrir del tiempo, ¿sabe todo lo que el enemigo ha hecho para que yo me aparte? Todo lo que el enemigo ha hecho para que yo no continúe sirviéndole a Dios. Pero sin embargo, aquí estamos dando la batalla. Amén. Y entonces, cuando se reciben esos ataques, es muy grave. La gloria de Dios es mayor que los ataques que se nos pueden presentar a nosotros. Ahora bien, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Moisés para que Moisés viera su mano poderosa a su favor. Faraón, perdón. Gracias por corregirme. Ahora, tus problemas no son para que tú te cruces de brazos. Porque muchas veces cuando estamos al frente de un problema, nos chantamos. ¿Ya qué más voy a hacer? Ya lo he intentado, ya no puedo. No, los problemas no son para estancarnos. Los problemas son para que saquemos las garras, para que activemos la fe, para que demostremos que sí le estamos creyendo a un Dios que todo lo puede. Amén. Pero entonces para eso hay un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Dejar todo en las manos de Dios. Ese. Pero hay un detalle, que para poder dejar todo en las manos de Dios, ya nosotros vimos un punto. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que Dios nos cuida, pero más allá de eso, aparte de saber que Dios nos cuida, tenemos que entender que Dios nos forma. Dios nos forma. Entonces, en el mismo libro de Éxodo, espero que no se me hayan movido de ahí. Vamos a leer en el verso 10 los versículos 1 y 2. Entonces, capítulo 10, versos 1 y 2. Entonces el Señor dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran amables. No es amén. No es amén. Dice: yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos. ¿Estamos? Se pusieran tercos. Ojo acá. Regresa a ver al faraón. Le está diciendo que regrese. Si le dice regresa, es porque ya había ido, ¿cierto? ¿Quién está dando las instrucciones? Dios. Ok. Entonces escuchen bien lo que les estoy leyendo. Yo hice que él se pusiera terco. Ahora, yo quiero que entiendan lo siguiente. No fueron ideas de Satanás. No fueron ideas del faraón. Fue el mismo Dios que endureció el corazón del faraón. Y aquí hay otro detalle más sencillo. Sigue diciendo la palabra.
Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin, óiganse bien, aquí está la razón por la que lo hizo, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Yo espero que estén entendiendo. Ahora vamos al verso 2. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Amén. ¿Qué instrucciones tan claras? Yo espero que ustedes me estén entendiendo. No falta que esté pensando en los carnavales ahora. Nos encanta la idea cuando nos dicen la mano de Dios es poderosa. Nos encanta la idea cuando nos dicen la mano de Dios nos protege, nos cuida, pelea por nosotros. Eso nos gusta a todos. Pero hay un detalle. La Biblia no solamente dice que Dios pelea por nosotros. La Biblia también deja ver que Dios nos forma. Y ya esta es la parte que a muchos no les gusta cuando se habla de la formación. Que Dios nos forma a nosotros. ¿Y cómo nos forma? De la misma manera que formó a Moisés. Entonces, cuando nosotros estamos al frente de una situación difícil, el mismo Dios permite que se ponga más difícil. Y ahí es donde más de uno se va. Entonces quiere que la mano de Dios se mueva, pero no quiere formación. Y de ahí es donde estamos pegando de plano. Y quiero que entiendan esto. De las 8 veces que Faraón dijo, no los dejaré ir, 6 veces fue Dios que le endureció el corazón. Espero que me estén entendiendo. Hay momentos que Satanás se levanta en contra de nosotros. Pero no todas las veces es Satanás. Hay veces que es el mismo Dios el que endurece los corazones para ver qué tanta fe tienes tú, para ver qué tantas ganas de activar el poder de Dios en ti tienes. Y eso hay que tenerlo claro. Prepárense que ya vamos a 10,000 pies. Y a veces nos preguntamos por qué Dios se la puso tan dura a Moisés. Es precisamente porque en esos momentos de dificultad son los que Dios usa. En los momentos que estamos pasando las pruebas duras, es que Dios usa para formarnos, para que salga de nosotros la duda, para formar el carácter de Cristo en nosotros y para que muera en nosotros todas las cosas que nos hacen daños. Toca así muchas veces. Moisés tenía que sacar muchas cosas de él, porque Moisés, para los que leen Biblia, Moisés no era ninguna perita en dulce. Moisés era tremendo. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo, tomen nota del versículo para que después lo lean, pero dice la Biblia: entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Moisés era un homicida, era un asesino, un sangriento, era un terco. Y así, con todo eso, Dios lo escogió para que le sirviera. Pero antes que el pueblo de Israel siguiera a Moisés, Dios lo tenía que formar. Espero que estén entendiendo. Por eso endureció el corazón de Faraón. Ahora, este asesino y terco, este homicida, dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 12, verso 3: aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora sí,
como decimos en mi tierra, cójanle el trompo en la uña. Cuando dejas tus problemas en las manos de Dios, le estás diciendo a Dios: Señor, cuídame. Señor, fórmame. Señor, yo soy el barro. Señor, tú eres el alfarero. Iglesia, déjate formar por las manos de Dios y verás cómo su mano poderosa seguirá haciendo milagros que tú no te imaginas. Verás cómo su mano poderosa hará cosas grandes en su vida. Charles Stampis.